Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro, refinado en fuego, y vestiduras blancas, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Colirio para mi pueblo. Para comenzar, mis queridos hermanos, gracias, le damos la bienvenida, agradecimientos por estar presentes el día de hoy. Y tenemos un tema un tanto complejo para compartir, pero creo que es necesario, verdad, presente para los tiempos que estamos viviendo, viviremos. Hay muchas cosas que me hubiera gustado tomar, pero solamente un sermón. Así que vamos a tratar de comprimir y reducir. Por eso mismo vamos a pedir que el Espíritu Santo nos ayude. Vamos a orar para que nos acompañe. Gracias, Señor Padre Todopoderoso. En este momento quiero pedirte que me escondas detrás de tu cruz. Que seas tú el que hable, tus conocimientos, Señor, los que me impresionen. Tu Espíritu Santo que controle mi carácter. Que pueda ser tú el que pueda ser visto y no yo. Perdona mis iniquidades, Señor, misericordia de tu pueblo. Quédate con nosotros, bendiciendo las conexiones, en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Tal como les venía diciendo, el título del día de hoy, voy a buscar por acá, vamos a dar diapositiva. El título del tema de hoy se llama El fin de la democracia, un mundo hacia el nuevo orden mundial. Un título que lo pensé justamente para atraer, pero se van a dar cuenta de que en el fondo, más que democracia, vamos a hablar de profecía e historia, pero que tiene algo que decir en los momentos que estamos viviendo en Chile, pero también tiene mucho que decir de los momentos que estamos viviendo a nivel mundial, porque lo que usted está viendo que sucede en Chile no está pasando solamente acá, está pasando en todo el mundo. En algunos países van más adelantados, otros países recién están comenzando, y otros países comenzarán en el futuro. ¿Okay? Para poder hablar correctamente este tema, quiero compartirles primeramente, bueno, aquellos que me están viendo por YouTube, mi nombre es Yerick Zambrano, quizás les mandaron el enlace, no me conocen, ¿cierto? Pueden encontrar más temas o pueden preguntar cualquier cosa por medio de redes sociales en mis redes sociales, @colorionestudio, ahí pueden encontrarme, ¿ok? El texto que quisiera compartirles, que ustedes tengan en la mente, además del texto base que compartimos, es este, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Voy a ir rapidito, porque son muchas cosas que hay que compartir hoy día. Sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de lo que es bueno, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres más que amadores de Dios. ¿Ok? Es decir, estas son las características que nos entrega la Biblia sobre la última generación de personas que van a estar en esta tierra. En los postreros días, dice, se va a levantar una generación con estas características. ¿Okay? Y obviamente, por lo que entendemos de estas características, cuando usted lee el otro texto que le acompaña, que leímos al principio, ¿cierto? Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Entendemos que estas son las características
de la última generación que traerá persecución a la última generación de cristianos en este mundo. Se va a levantar en el mundo este tipo de personas. ¿Ok? Con esa idea en mente, me gustaría que empezáramos ahora a hablar de algunas ideas básicas, vocabulario que usted tiene que entender para poder no quizás desvirtuar lo que vamos a hablar, ¿ok? Porque no vamos a hablar de política prácticamente, pero sí hay algunas nociones básicas que hay que tener claras para que no se confunda lo que vamos a hablar. Debemos entender lo que es democracia, ¿ok? Democracia es una forma de organización social que atribuye las circunstancias de obtención del poder. Es como el medio de organizarse al conjunto de la ciudadanía. Es el medio para organizar. ¿Ya? Es el medio, la forma, es el camino para organizar y entregar poder al Estado, siendo las decisiones colectivas adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación que confieren legitimidad a sus representantes. Es una forma de convivencia social en la que los miembros de ella son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen conforme a mecanismos contractuales. Esto lo vamos a explicar y lo vamos a desarrollar así más práctico más adelante, no se preocupen. Pero quiero que entienda que democracia es un camino para organizarse. República, ¿qué es lo que es república? Dice, viene del término latín república, cosa oficial, cosa pública, lo público. De ahí viene el término republicanismo. Es una forma de organización del Estado. Lo primero es el camino para organizar el Estado. Esta es la forma de organizar el Estado, donde en la ley recae el gobierno de la sociedad. O sea, se gobierna por medio de la ley. Se eligen representantes y ellos administran los poderes otorgados por esta ley. Los poderes del Estado se separan en distintas entidades, repartiendo el poder y evitando su concentración. Esto es una república. Y permitiendo el gobierno de la ley. Es decir, la ley por sobre todo. Un resumen de lo que acabamos de hablar de vocabulario. La democracia es un camino para organizarse. Es como cuando hacemos las juntas de iglesia, ¿cierto? Nosotros usamos el voto, es un camino para organizarnos. La democracia implica que una persona, un voto, todos valen igual. La república es una forma de organización. Por ejemplo, en la iglesia nosotros nos organizamos, ¿cierto? Ancianos, diáconos, esa es una forma de organización. Ya. El Estado también se organiza de una manera que es la república. ¿Qué significa un Estado que sea república? Que todos son iguales ante la ley y gobernados por esa ley. Es decir, el presidente está sujeto a la ley, los jueces están sujetos a la ley, la policía está sujeta a la ley, todos estamos sujetos a la ley. Eso es lo que significa república, se separan los poderes del Estado, ¿cierto? Y nos organizamos. Muchas veces no se entienden estos dos términos. Muchos confunden democracia con república y viceversa. Uno es el camino para organizarse, el otro es la forma de organización. ¿Ok? Teniendo esto en claro, vamos a entrar a la historia. La Biblia y los sistemas de gobierno. ¿Qué nos va a decir la Biblia sobre los sistemas de gobierno? Queridos hermanos, la Biblia tiene mucho que decir. La Biblia es mencionada como la palabra eterna. Por lo tanto, como es palabra eterna, tiene consejos, amonestaciones, historias, ¿cierto? Parábolas para cada área de la vida del hombre. Es completa. Nosotros creemos los adventistas que la Biblia es suficiente para todo. Para la ciencia, para las matemáticas, para las relaciones sociales. ¿Será que la Biblia tiene consejos para los gobiernos de los países? ¿Será que la Biblia tiene consejos para los estados, para los reyes, para los presidentes? Para las convenciones constitucionales, por ejemplo. La Biblia, nosotros la entendemos como eterna, debemos comprender entonces que es suficiente para cada parte de la vida del hombre, para cada aspecto
de la vida del hombre, de la vida de la sociedad humana. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Desde que el hombre se ha relacionado en sociedad, este ha ido organizándose. Usted lee la Biblia y usted va a encontrar que el hombre se fue organizando, ¿cierto? Para poder subsistir. Vemos los primeros sistemas de gobierno en la Biblia. Grupos sociales desde antes de la Torre de Babel. Se menciona, por ejemplo, a Nimrod. Edificaba ciudades. Ese es un sistema de organización, ¿cierto? Y se proclamó valiente cazador. En la Biblia lo van a encontrar ante Dios, pero otras Biblias van a mencionarlo de manera correcta, que es contra Dios, porque era como contra. Por eso hizo la Torre de Babel. La Torre de Babel no fue buena. Desde entonces el hombre ha buscado y ha experimentado distintas formas de organizarse para poder administrar el poder o tener el poder, conseguir el poder, ¿cierto? Y administrar ese poder. Cada cultura que se ha levantado acá en la Tierra tiene sus creencias, ¿cierto? Ha dado a luz a distintas formas de gobierno. Esto comienza, ¿cierto?, hace mucho, 4000 años antes de Cristo. Ya vemos, por ejemplo, la ley de Hammurabi y otras cosas más, ¿cierto? Y la Biblia nos entrega información desde el principio, ¿ya? Nos habla de cada uno de ellos, de los grandes reinos que han estado en el pasado. Israel, por ejemplo, no es la excepción. Vemos que la primera forma de organizarse era que Dios era el rey. Por ejemplo, cuando Israel nace, ¿cierto? Y se forman los consejos que armó Moisés, el que era el líder era Dios. Y después venía, ¿cierto?, toda una cadena de personas, ¿cierto?, de 50, de 100, hasta la familia. Y tenían una ley. Moisés entregó una ley. Eso es lo que es la Torá, la ley. Y tenía una ley civil, ¿cierto? Ley sanitaria, además de la ley sacerdotal y la ley moral. Tenían leyes que hablaban sobre la compraventa, sobre la herencia. Eso es una forma de gobierno, para que ustedes entiendan. Y en la Biblia entonces tenemos una forma de gobierno, nosotros lo conocemos como la teocracia, ¿ok? Tenía jueces inicialmente, ¿cierto?, que administraban esa ley en la sociedad. Tenemos un libro en la Biblia que se llama Jueces. Ahí hablan que los jueces administraban la ley de Dios. Nosotros los conocemos más bien por las batallas. No, pero habían jueces que administraban la ley de Dios. Inclusive Sansón dice que estuvo un tiempo juzgando a Israel antes de desviarse con el tema de, ¿cierto?, de Dalila. Entonces el sistema de Dios bíblico, el primero, Dios es el rey, él tiene una ley y tiene jueces que administran esa ley, ¿ok? Dios integró este modelo social debido a la dureza del corazón de Israel. Entendamos esto. Cuando parte Israel, no parte con esto. Todos eran iguales. Pero ¿qué pasó con Moisés? A Moisés empezaban a traerle problemas y casos y Moisés se estaba desgastando, ¿cierto? Viene el consejo divino por parte de su suegro, le dice, no, tienes que organizar al pueblo. Dios lo bendijo, pero lamentablemente la Biblia da un testimonio. Pese a todo lo que había vivido Israel, al terminar el libro de Jueces, miren lo que dice. Jueces capítulo 21, 25. En el tiempo de Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Se han preguntado por qué el libro de Jueces cierra con este versículo? ¿Será que cada uno podía hacer lo que bien se le ocurría, lo que le parecía? ¿Acaso Israel no tenía una ley? ¿No tenía jueces? ¿No tenía organización? Pero la Biblia da testimonio que parece que Israel era duro de corazón. Pese a que tenían la ley de Dios, hacían lo que querían, como a cada uno bien le parecía. Aunque tenían un orden, eran desordenados. Y en ese contexto que cierra el libro de Jueces, comienza después Samuel, ¿cierto? Nombrándonos como, como Dios levanta a Samuel, ¿cierto? Porque había problemas en el sacerdocio. Los hijos de Elí
se corrompían y Dios levanta un profeta que era juez, Samuel, y trajo justicia al pueblo. Pero lamentablemente, ¿qué pasó? Vamos a leer 1 Samuel capítulo 8, versículo 4, 5 y 7. Dice así: entonces todos los ancianos de Israel, ¿cierto?, se reunieron y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Samuel, cuando lo vemos en la Biblia, era íntegro, era un hombre piadoso, aplicaba la ley de manera correcta. Pero ¿qué pasaba con sus hijos? No eran igual. Se corrompieron. Corrupción. Esa es la palabra correcta. El sistema de gobierno, por culpa de los hijos de Samuel, estaba corrompiendo. Había corrupción. Corrupción había ingresado. Ahora pues, levántanos un rey, constitúyenos un rey que nos juzgue. No queremos que nos juzguen los jueces. No queremos que nos juzguen los jueces que levanta Dios. Queremos que nos pongas un rey para que nos juzgue, como tienen todas las naciones. ¿A quién estaba mirando Israel? ¿Estaba mirando a Dios o estaba mirando a las naciones? Estaba mirando a las naciones. No estaba mirando a la Torá, no estaba mirando a los profetas, no estaba mirando el sacerdocio, estaba mirando a las otras naciones para encontrar soluciones a sus problemas. Y Dios dijo a Samuel: oye la voz del pueblo, porque Samuel no quería. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado ¿a quién? A mí, para que no reine sobre ellos. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de Chile oficialmente? Dios. ¿Quién es el rey del mundo? Dios. Por eso el himno inicial decía: el mundo es de mi Dios. El rey absoluto de la tierra es Dios. ¿Pero qué pasó? No me han rechazado a mí. No te han rechazado a ti, Samuel, sino que me rechazan a mí. El mundo rechaza a Dios. Y como rechaza a Dios, quieren reyes, quieren dirigentes, quieren un rey distinto al rey de este mundo. Esta es la génesis. Este es el origen de los estados modernos, ¿ok? Para que lo entiendan, esto es lo que es la verdad bíblica. Dios es el regente de este mundo. Satanás, obviamente, ustedes saben, la rebelión, se lo quitó, se hizo príncipe, quiere el poder de esta tierra, y Satanás, ¿cierto?, levanta estados. La Biblia nos nombra bestias. Vamos a ir profundizando un poquito, ¿ya? ¿Cuál fue el problema? Corrupción. El problema: los futuros jueces eran corruptos, ¿cierto? Los hijos de Samuel estaban abusando del poder que se les había conferido. ¡Wow! ¿Hay problemas de corrupción en el mundo hoy? ¿Sí o no? Lo mismo, lo que fue antes es lo que es en el presente. La Biblia es eterna. Y fue el pueblo con demandas. ¿Se levantan los pueblos hoy en día con demandas? ¿Salen a protestar o a reclamar? Lo mismo, el mundo no cambia. Israel no fue a Dios para buscar soluciones, sino que miró a las naciones paganas e imitó su cultura y quiso ser como el resto. ¿Será que los chilenos queremos ser como el resto? ¿Será que todo esto que está pasando en el país es porque estamos mirando culturas, tendencias, movimientos de otros lugares? Es exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa con eso? En vez de ir a Dios, buscan soluciones tal como lo hizo Israel e implican esas soluciones el rechazo de Dios,
Dios declara que estaban rechazando el gobierno de Dios sobre la sociedad y que la solución que ellos demandaban sería peor que el problema anterior. Eso le dijo a Samuel. De aquí podemos sacar lecciones hasta la eternidad. ¿Ok? Resumimos. Había una monarquía en Israel. De esta manera Israel abrió la puerta para que la tiranía en el futuro entrara en el futuro modelo del gobierno. Porque nosotros sabemos que algunos reyes se volvieron tiránicos, despóticos, ¿cierto? No le fue bien a Israel después. La solución fue peor que la enfermedad que ellos habían solicitado a Dios imponer a Israel. Tenemos el claro ejemplo aquí, ¿cierto? A Saúl, el hombre se deja llevar por su cultura. Saúl se dejaba llevar por la cultura, por la presión, por lo que decía el pueblo, y no obedeció a Dios. Hizo los sacrificios él mismo, tomó atribuciones que le tocaba al sacerdocio, el Estado se metió con la iglesia, digámoslo así, y finalmente Samuel, ¿cierto?, se va, y se rasga el manto y empiezan a haber problemas para Saúl. Económicos, las tribus empezaron, los otros reinos empezaron a atacarlo, vienen las guerras, ¿cierto? Y todo esto viene por el rechazo de Dios. Y si empezamos a mirar la historia de los reyes, unos reyes que eran muy malos, es cosa de recordar a Acab, ¿cierto?, que se casa con Jezabel. Pongan atención, 1 Samuel 8, 19 al 20. Lo más interesante es que antes que proclamaran al nuevo rey, Samuel les dice, mire, les va a pasar esto, les van a cobrar impuestos, les van a quitar a sus hijas, a sus mejores hombres, todo lo que implicaba tener un rey, una solución humana como el resto de los países. Todos los contra. Y la Biblia dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Antes dijeron, pongan atención, estaban empecinados, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Querían al rey para que les ofreciera paz y seguridad. Ya no quería que la paz y seguridad recayera sobre Dios, sino que recayera la paz y seguridad sobre el rey. Él hará las guerras. Él tendrá su ejército. Él nos defenderá. En el tiempo de los jueces, todas las tribus tenían que ir a la guerra, ¿se acuerdan? Ahora no. Ahora el rey armaría su ejército. Empezaría a formar el Estado. Lo que los líderes y representantes de Israel eligieron según lo que hablaban, discutían y analizaban el resto de las naciones de Israel, de la nación de Israel. Es decir, ellos dijeron lo que el resto decía. Eran los representantes. Hablaban lo mismo que el pueblo. La mayoría. Los ancianos de Israel repetían el sentir de los israelitas. Era el tiempo de las guerras y el nacimiento de las bestias de Daniel. En la historia, ¿cierto?, iba a nacer Babilonia, los asirios, las distintas bestias proféticas, ¿cierto? Y la monarquía, a los ojos de los israelitas, pongan atención, era la mejor forma de gobierno para defenderse. Según ellos era lo mejor. Según la sabiduría de Dios, no era lo mejor. La seguridad, la paz, la libertad debía recaer en Dios. Era la forma humana de buscar paz y seguridad sin responsabilizarse de ella, sino delegarla a otro. ¿Ok? Ese es el principio que opera para la formación del Estado de Israel. Pensamiento. Los cambios no son por la fuerza. No es que vinieron los ancianos, amarraron a Samuel y hicieron un golpe de Estado y no, ahora nos vamos a poner un rey. No. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el pueblo estaba en un solo sentir y la gran mayoría quería un rey.
¿ya? No se usa la fuerza para este cambio, sino que hay un pensamiento, una fe, una creencia, una filosofía. En el fondo, los sistemas de gobierno y organizaciones hoy en día no se perpetúan por la violencia, sino que hay una educación de la mente, de la cultura y los principios en una sociedad que les respalda o la someten. Nabucodonosor por eso tenía un sistema de estudio, una cultura que respaldara su gobierno. Es un sistema, ¿ok? Recuerden esa palabra, es un sistema doctrinal, un sistema de filosofía, de creencias. Aunque una persona diga, soy ateo, tiene un sistema de creencias. Ve el mundo de cierta manera. Si cambia la mente de toda una generación, tal como lo indica el texto que nosotros leímos de segunda de Timoteo, siempre vendrán hombres en los postreros días, amadores de sí mismos, ¿eh? Y nos habla de todo un cambio de mentalidad. ¿Qué cambios traerá al mundo la aparición de esa generación descrita ahí? ¿Cuál es el sistema de organización que prefiere una generación como la que está descrita en segunda de Timoteo? ¿Cómo se van a terminar organizando? ¿Qué cambios van a traer en el mundo? ¿La Biblia tiene algo que decir sobre eso? Vamos a estudiar un poco de historia, que la única manera de entender el futuro es entendiendo el pasado, lo que dice la Biblia sobre el pasado, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito del nacimiento de las repúblicas, cómo llegamos al momento histórico que estamos en el presente. En la Edad Antigua y en la Edad Media existieron varias bestias proféticas. Están en Daniel, ahí en la estatua, ¿cierto? Se nos presentan. Y cada una había tenido su tiempo en la historia, dice el espíritu de profecía, para demostrar si su sistema de gobierno era justo o injusto a los ojos de todo el cielo. Y cuando se volvía injusto, venía otra nación y lo castigaba, ¿cierto? Eso lo estudiamos en Deuteronomio. Había una lección sobre eso en la escuela sabática pasada. Cuando llenaban la copa de la ira de Dios, levantaba otro pueblo para castigar a la nación que había caído en perversión moral. Desde el 538 a.C. hasta el 1798 se habían probado infinidad de formas de gobierno y modelos sociales, junto a sus culturas, a su educación y creencias. Y la última aparecía en la profecía, el papado, según el libro de Daniel, era terrible en gran manera. Eso es lo que dice la profecía. Esa bestia, ese estado era terrible en gran manera. Una bestia espantosa, ¿cierto? El cuerno pequeño. Quedó probado que distintas formas de gobierno, monarquías, tiranías, democracia, autoritarismo, lo que sea, la democracia, ojo, no es nueva. En Grecia habían democracias. Atenas era una ciudad democrática, cayó, ¿ok? Un sistema de modelo prusiano, por ejemplo, Esparta, también cayó. No fueron suficientes para el desarrollo moral. La Biblia nos señala que fueron decayendo oro, plata, bronce, hierro y después una mixtura sin valor. Por eso va decayendo la estatua. Van perdiendo valor moral. Cada reino que se levantaba era peor que el anterior, moralmente hablando. En medio de las penumbras, historia de la redención, pongan atención. En medio de las penumbras que cubrieron la tierra, durante el largo periodo de supremacía papal, durante los pies de barro, ¿cierto? Con hierro, durante ese periodo, la luz de la verdad no fue totalmente extinguida. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que se aferraban a la Biblia como la única norma de vida y santificaron el sábado. Siempre Dios tuvo guardadores del sábado. ¿Cuánto debe el mundo, el presente, a esos hombres? La posteridad jamás lo sabrá. Se los calificó de herejes. Se tergiversaban sus motivos. Se falseó su carácter. Sus escritos fueron prohibidos.
malinterpretados, mutilados. Sin embargo, se mantuvieron firmes y a través de las edades conservaron su fe, su pureza. Pongan atención, como una herencia sagrada para las generaciones venideras. Pese a toda la persecución, a todo el castigo, a la bestia terrible, hubo un pueblo, personas que mantuvieron su moral íntegra, que estudiaban la Biblia, y las futuras generaciones del mundo iban a recibir de esa filosofía, de esa cultura, de esa moral que ellos tenían, que se había mantenido en la tierra, ¿cierto? Y toda nuestra sociedad actual le debe a ellos. Sigamos leyendo. Uno de esos grupos de personas piadosas eran los padres peregrinos, o los peregrinos que se le llamaban. Era un grupo que quería vivir la Biblia según los dictados de su conciencia, eran perseguidos, se fueron de Inglaterra a Holanda, en Holanda los siguieron persiguiendo. Vamos a leer un poco de la historia de ellos, para que entiendan cómo la historia del pueblo de Dios se mezcla con la historia de este mundo. Aunque los padres peregrinos vivían en el desierto, en medio de contratiempos crecía su amor y su fe. Confiaban en las promesas del Señor, el cual no los olvidó en el tiempo de prueba. Sus ángeles estaban a su lado para animarlos y sostenerlos. Pongan atención a esta parte, lo que dice la mensajera del Señor. Y cuando les pareció ver la mano de Dios, señalándoles más allá del mar, una tierra en donde podrían fundar un estado. ¿Quién dirigió el pensamiento de los peregrinos de viajar a Estados Unidos para formar un estado distinto? La mano de Dios. ¿Por qué los dirigió? Para que ellos pudieran dejar a sus hijos el precioso legado de la libertad religiosa. Avanzaron sin miedo por el camino de que la providencia les indicaba. Dios dirigió a estos hombres a que fueran a Estados Unidos a formar un estado, una nación, un reino. Esto hay que tenerlo muy en claro, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque Dios quería que hubiera libertad religiosa, que terminara la supremacía papal, que terminara los 1798 años, ¿cierto?, de profecía, que terminaran los 1260 y empezar a predicarse el evangelio por todo el mundo. Y por eso Dios levantó un estado. Los hombres buscaron tierras donde poder vivir en libertad, según los dictados de su conciencia, y fundaron gobiernos con estos principios. Fue desarrollándose una cultura, una educación, una filosofía, un sistema de creencias que permitiera la libertad de conciencia, la libertad de fe. Pongan atención lo que sigue diciendo Conflicto de los Siglos. Los cuernos semejantes a los de un cordero, cuando vemos en Apocalipsis, son símbolos de inocencia, mansedumbre. Estos representan los cuernos del cordero que tenía esta bestia. Representan con acierto el carácter de nuestro gobierno, hablando de Ellen White de Estados Unidos, según está expresado en sus dos principios fundamentales. Vamos a ver qué significan los cuernos. Un cuerno era el republicanismo, por eso les enseñé lo que era la república, y el otro cuerno era el protestantismo. Un cuerno de la bestia es republicanismo, la república, un sistema de Estado organizado como república. El republicanismo es una filosofía, una doctrina política que dice que el Estado tiene que organizarse como república. Y el protestantismo, ¿cierto? La religión protestante. Poder protestar contra Roma, ¿cierto? Sigue diciendo, el Señor ha favorecido a los Estados Unidos más que cualquier otra nación.
Era propósito divino que en esta nación siempre hubiera libertad. Ojo, siempre hubiera libertad. Eso no significa que siempre la va a haber. Era el propósito de Dios que hubiera libertad. Para que la gente pudiera adorarlo de acuerdo con los imperativos de su conciencia. Era su intención que las instituciones civiles, este era Dios operando en la historia, manifestaran en su expansión y desarrollo la libertad que otorgan los atributos del Evangelio. ¿De dónde viene la libertad de esta república? De los atributos del Evangelio. Personas moralmente correctas que creen en la división de los poderes del Estado, que creen que la religión no tiene que meterse, ¿cierto?, con las cosas del Estado, ni el Estado contra las cosas de la religión. Se funda un país, un Estado, nace Estados Unidos y es llamado a que tiene cuernos como de cordero. ¿Okay? Nosotros sabemos lamentablemente que no siempre va a tener los cuernos de cordero. Va a hablar como dragón. Vamos a seguirlo estudiando. Estados Unidos, en su etapa semejante a la de un cordero, era un modelo para todo el mundo. Los cristianos y la ley de Dios formaron los principios de una sociedad y una forma de gobierno que permitiera la libertad de conciencia, fe, libre predicación del Evangelio. Cuando tú tienes la libre predicación del Evangelio, tienes libertad de prensa, libertad de diario, libertad de pensamiento, libertad de cátedra, por ejemplo, que las universidades pueden enseñar lo que ellos quieran. Todo esto es un legado de la fe de los pioneros, de los protestantes, de los peregrinos. Este sistema de modelo social viene fuertemente influenciado por la Biblia. O como dijo Jesús, escondes la levadura en la masa, la dejas reposar y al tiempo, ¿qué pasa con la masa? Leuda toda la masa. Así es el reino de Dios. Cuando escondes el Evangelio en la gran mayoría de la mente de la sociedad, la Reforma Protestante logró implantar los principios del Evangelio en la gran mayoría del mundo. Se escondió el Evangelio en los corazones de los hombres, influenció la cultura, la mente, el arte, la poesía, todas las cosas, hasta a los economistas, y nacen las repúblicas en el mundo. Estados Unidos, por ejemplo, pero después empezaron a independizarse un montón de países y a instaurarse repúblicas por doquier, como un fuego que expandió el mundo. Pongan atención. Este es un filósofo. Y aquí ustedes van a ver cómo un filósofo es fuertemente influenciado por Pablo. Miren la primera frase. Donde no hay ley, no hay libertad. Si yo la dejo hasta ahí, diría, oye, eso lo dijo Pablo. Pero miren el pensamiento de este hombre. No estaba hablando del Evangelio, no está hablando de la ley de Dios. Está hablando de la necesidad de una ley en la sociedad. Dice, donde no hay ley, no hay libertad. Pues la libertad ha de ser el estar libre de las restricciones y la violencia de otro, lo cual no puede existir si no hay una ley. Y no es, como se nos dice, una libertad para que todo hombre haga lo que quiera. Pues quien pudiera estar libre al estar dominado por los caprichos de todos los demás. La madre de John Locke era protestante. Él estudió la Biblia cuando joven. Y aunque él no fuera protestante cuando viejo, el pensamiento bíblico moldeó su pensamiento y él llegó a la concepción que la sociedad no puede dejarse así a los caprichos, sino que tiene que haber una ley que nos gobierne a todos. ¿Se entiende cómo la Biblia trabaja en la mente de los hombres? La luz del mundo, Jesús dice, el camino a Cristo ha brillado sobre todos los hombres. Si los hombres se dejan influenciar, produce efectos correctos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el mundo? El mundo postuló que la razón era suficiente. Empezaron a rechazar la Biblia, rechazar a Dios. Pero la historia
ha demostrado que la razón pura del hombre no es suficiente para mantener. Lamentablemente, eligieron la oscuridad. Vamos a ver este periodo de la historia. Romanos capítulo 1, versículos del 21 al 22. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que le entregaron a vanas especulaciones, y su necio corazón fue entenebrecido. Alegando ser sabios, se hicieron necios. La historia de este mundo dice que el hombre, pese a desarrollarse, a armar grandes naciones, grandes repúblicas, ¿qué pasó? En el 1940, en el 25, el hombre con todo su conocimiento y modernidad lo utilizó para abrazar filosofías destructivas y multiplicar la muerte. La razón sola no fue suficiente para el desarrollo. Se alejaron de Dios. Y cuando el hombre se alejó de Dios, apareció el nazismo, el comunismo, el fascismo, aparecieron un montón de doctrinas políticas distintas a las que formaron a las repúblicas. Y con todo ese poder del conocimiento, lo único que trajeron fue muerte al mundo. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica, los campos de concentración, los gulag, todo. La razón no es suficiente. El Evangelio de Jesús tiene que estar en la sociedad. Esto es lo que dice Kofi Annan. Él fue uno de los delegados, uno de los más importantes dentro de las Naciones Unidas. Muchos pensaban que los horrores de la Segunda Guerra Mundial no se podrían repetir. El hombre no aprendió con la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo se han repetido Camboya, Bosnia, Herzegovina. En Ruanda hubo una matanza, un genocidio terrible. Nuestra época nos ha demostrado que la capacidad del hombre para hacer maldad no conoce límites. Síntomas. Todos llegamos al mismo síntoma. El hombre tiene una capacidad infinita de maldad cuando está alejada de Dios. El problema, ¿se acuerdan de lo que hablamos con Samuel? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, los hombres detectaron el problema. Tenemos un problema. Los hombres plantearon solución. ¿Pero cuál fue la solución? El mundo abrazó a Dios, dijo, el conocimiento no es suficiente, tenemos que abrazar a Dios. Lamentablemente el mundo no hizo eso. El mundo profundizó su rechazo a Dios. Todo lo que había hecho Lutero, los reformadores, todos esos hombres grandes del Evangelio, que en la cultura del mundo ingresaron los principios de la Biblia, el hombre se empecinaba en borrarlos. El hombre moderno, en vez de entregar su corazón a Dios, rechazó su ley y en tiempos de paz se corrompieron abrazando filosofías e ideologías destructoras. Luego la mente entenebrecida, como decíamos, como leíamos en Romanos, ¿cierto? Y el fanatismo guiaron a la razón del hombre a construir máquinas de destrucción para imponer sus ideas por la fuerza en el siglo XX. La modernidad había fracasado y nuevamente el hombre planteó como solución, siempre el hombre que no quiere obedecer la ley de Dios cree que la solución es rechazar la ley de Dios y rechazar a Dios. Tal como pasó con Israel. No es nada nuevo. ¿Cierto? Querían formar gobiernos sin Dios. Y no se dieron cuenta que haber dejado de lado a Dios fue lo que trajo esos problemas al mundo. Así eliminaron a Dios de las escuelas, de los gobiernos y la ciencia. Lenta pero seguramente el mundo, aunque con grandes descubrimientos científicos, ha rechazado la libertad y ha ido abrazando los principios del romanismo, tales como la doctrina social de la Iglesia y la transmodernidad ecológica. Impensable que el Papa hablara, por ejemplo, ahí en la Casa Blanca, en las Naciones Unidas, pero están de común acuerdo, les encanta esa moralidad. El mundo está abrazando la moralidad del romanismo, porque está rechazando el viejo protestantismo. El protestantismo se está corrompiendo. Pongan atención. Muchos aún entre los que no favorecen al romanismo se dan poca cuenta del peligro que les amenaza el poder y la influencia de Roma. Estoy leyendo Conflicto de los Siglos. Insisten en que las tinieblas intelectuales y morales que prevalecían en la Edad Media
favorecían la propagación de sus dogmas y supersticiones, junto con la opresión. Yo decía, no es cosa de religión, de supersticiones. Y que el mayor caudal de inteligencia de los tiempos modernos, la difusión general de conocimiento y la libertad, siempre mayor en materia de religión, impiden el reavivamiento de la intolerancia y la tiranía. Se ridiculiza la misma idea de que pudiera volver un estado de cosas semejante en nuestros tiempos de luz. Cuando uno habla en el presente, no, si va a venir una teoría, tiranía, va a haber opresión, dictadura. No, estáis locos, no, si eso no va a volver, esas cosas del pasado. Es verdad que sobre esta generación brilla mucha luz intelectual, moral y religiosa. De las páginas abiertas de la santa palabra de Dios ha brotado luz del cielo sobre la tierra. Pero no hay que olvidar que cuanto mayor sea la luz concedida, tanto más densas también son las tinieblas de aquellos que la pervierten o la rechazan. Eso está pasando con el mundo hoy. Y eso nos plantea que viene algo a este mundo. Y lo estamos viendo en Chile. El fin de las repúblicas y las democracias, como las entiende el protestantismo y como las entiende a la visión de la Biblia y como las entiende la libertad religiosa. ¿Por qué está pasando esto? Porque se está levantando una generación como la que describe Segunda de Timoteo. Vamos a recordar, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿cierto? Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad. Hablar de santidad en la sociedad hoy en día es una locura, ¿o no? Lo ven como mojigato, ¿qué es eso? Crueles. ¿Hay personas crueles en este mundo? Es una generación muy cruel. Aborrecedores de lo bueno, traidores, impulsivos, vanidosos. Amadores de los placeres más que que amadores de Dios. Se ha levantado una generación que se ha inclinado a los principios del romanismo, de filosofías de antaño, de la Segunda Guerra Mundial. Están reviviendo las mismas ideologías. El mundo vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Salmos 2, versículo del 1 al 4 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Esto es profecía. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, y el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Ellos no saben lo que viene a este mundo, ellos no saben que Él pronto viene a la tierra. Ellos no saben que al destruir el conocimiento de Dios, están destruyendo la libertad y se destruyen a sí mismos. Hay un agente que está trabajando hoy en día en el mundo para destruir las repúblicas, a las naciones. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. ¿Y qué dice? Tú que debilitabas a las naciones. Muchas veces tomamos estas partes de la Biblia como retóricas, pero cuando tú vas al libro de Daniel, el capítulo 10, de hecho lo meditamos en un día miércoles, dice que Miguel tenía que luchar ¿contra quién? Contra el príncipe de Persia. Y todos los cronistas y todos los comentadores dicen que no puede ser el príncipe de Persia real. Dicen que está respondiendo a que el príncipe de Persia estaba con influencias satánicas. Y por lo tanto, como estaba bajo influencias satánicas, Miguel tenía que ir a hacerle la guerra a Satanás para que el pueblo fuera libertado. Satanás trata de influenciar a los reyes de este mundo. Apocalipsis dice que envió 3 espíritus inmundos a manera de rana que a hablar con todos los reyes de la tierra, ¿cierto? Para engañarlos. Satanás debilita a las naciones, sus constituciones, sus leyes y los corrompe, los divide para luego destruirlos. De esta manera, el mundo,
Crearon una sociedad, una paz, un desarrollo, una justicia sin el Señor de la paz, sin el Señor de todo desarrollo, sin la justicia eterna de Dios. Rechazaron la piedra angular y edificando sobre la arena y anclando su confianza en el polvo. No se dieron cuenta que al desechar a Dios y a Jesús de sus aulas, se desechaban a ellos mismos de su propia sociedad. Y por eso vemos casos terribles, cursos. Por ejemplo, es una foto sacada acá en Chile. Miren lo que pasa en aulas, por ejemplo, como el Instituto Nacional. Cuando sacas a Dios de la sociedad, entra la rebelión, la anarquía, el poder, la disputa, la contienda. El fin justifica los medios. Por ejemplo, ese joven ahí que le va a tirar una molotov, ¿cierto? Son personas, son humanos. Y los quiere quemar vivos. Una generación como segunda de Timoteos, sin afectos naturales. La Biblia dice, la bestia tenía cuernos de cordero, pero estos por sí solos no son suficientes, porque terminará hablando como dragón. Crearon un sistema ideal para el nacimiento del hombre, amadores de sí mismo, que reivindica que el fin justifica los medios. Esos son los jóvenes que están saliendo hoy en día. No estudian por vocación, estudian por plata. Algunos ni siquiera estudian, porque es más fácil salir a robar. Estamos en nuestra comunidad en una ola de robos, como nunca se han visto. Casi roban, por ejemplo, asaltan a Wildo, casi le quitan el auto. Dios lo libró. Estamos viendo esto que se está saliendo de las manos. Y esto no es solo aquí, está pasando en todo el mundo. Debemos plantearnos entonces 3 preguntas. Ya estamos entrando a la recta final, mis hermanos. ¿Podrá subsistir entonces, si hemos estudiado que la democracia, las repúblicas nacen por la levadura del Evangelio? ¿Podrá subsistir la democracia en una nueva generación que no conoce cómo llegamos hasta acá en la historia? ¿Podrá subsistir un sistema de libertad de conciencia en una generación que solo piensa en sí mismo? ¿Cómo es que la bestia, teniendo cuernos de cordero, termina hablando como dragón, como dice la Biblia? ¿Cómo se produce este fenómeno? Recordemos que el dragón es Satanás, ¿cierto? Termina hablando como Satanás. La Biblia dice en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, si el espíritu del Señor se retira, ¿qué es lo que entra? ¿Qué es lo opuesto a la libertad? Esclavitud, tiranía, despotismo. Cuando el Espíritu de Dios es rechazado por la sociedad, la libertad que viene con el Espíritu del Señor se retira, pues la libertad es un fruto del Espíritu. Éxodo 16:3, pongan atención. ¿Cómo es que la sociedad va a rechazar la libertad? ¿Cómo es que la sociedad va a abrazar la tiranía? Otros sistemas de gobierno. Miren lo que aquí podemos sacar ejemplos bíblicos. Decíanle los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan de hartura, pues habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Israel estaba dispuesto a volverse a ser esclavo con tal de tener, ¿qué cosa? Un plato de carne. Las necesidades de esta vida. Y no es que Dios los dejara sin comida, les daba maná, pero no les daba para sus deleites y sus apetitos. Israel estaba dispuesto a vender la libertad con tal de saciar sus apetitos. Esta generación está desenfrenada por llenar sus apetitos. Es capaz de vender su libertad. Aquí hay una gran lección moral de las escrituras para entender a la sociedad. Los esclavos venden la libertad por alimento, seguridad y comodidad.
la venden por paz temporal. No conocen el poder de la voluntad. Y esto es fundamental en el Evangelio, desarrollar el poder de la voluntad. Camino a Cristo. No conocéis el verdadero poder de la voluntad que gobierna al hombre. Por tanto, al olvidar a Dios, se hicieron esclavos. Esclavos de sus pasiones y necesidades. Tal como sucedió con los judíos, que anhelaban un Salvador, príncipe, que los hiciera reyes y opresores de los romanos, en vez de un Mesías carpintero que los libertara sus voluntades, sus mentes y sus corazones. Ellos querían a Barrabás. Ese tipo de gobierno querían. Y no quisieron al Salvador. ¿Se dan cuenta lo que produce la moral de la sociedad? Más viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender al monte. Otro efecto de rechazar a Dios. Allegóse entonces a Aarón y dijéronle: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y al día siguiente madrugaron, me estoy saltando algunos versículos para hacerlo más corto, y ofrecieron holocausto y presentaron sacrificios pacíficos. Y sentóse el pueblo a comer y a beber, y levantáronse y se regocijaron. Y respondió, luego cuando Moisés bajó, dice: oye, oigo sonidos de guerra. Y Moisés le respondió: no es sonido de guerra, es eco de algazara fuertes, ni eco de alaridos de flacos. Algazara de cantar, oigo yo, de fiesta. Están en fiesta. Viendo Moisés que el pueblo estaba fuera de control, porque Aarón lo había desenfrenado para vergüenza entre sus enemigos. Era tan el descontrol de Israel, era tan la orgía, para que ustedes lo entiendan, era tan los ritos de fertilidad. Ustedes imagínenlo. La desnudez, puede decir que estaban desnudos, que la única manera de parar el tema fue que tuvieron que matarlos. Así era de fuerte como dicen, la rumba, el carrete. No paró la cosa, no pararon hasta que fueron eliminados. Cuando tú rechazas a Dios, cuando rechazas su ley, estás dispuesto a ser esclavo. O entra un desenfreno, una anarquía tal que quedas en un total pérdida de dominio propio. Los dos extremos. ¿Estoy dispuesto a ser esclavo de otro? ¿O tengo un descontrol total? ¿Ok? Digamos. Hoy tenemos entonces en la sociedad estos dos extremos. Una sociedad que prefiere ser esclava, ¿cierto? No, que nos impidan movernos, que no podamos viajar, que no podamos comprar. No, todo para estar seguro y en paz y tranquilo en mi casa. Estoy dispuesto a que me quiten todas las libertades fundamentales, hasta de ir a la iglesia, con tal de estar tranquilo. Un extremo. El otro extremo, una sociedad que se desenfrena sin control. Los jóvenes cuando salen, sea pandemia, sea lo que sea, se van de carrete, toman, y pasa lo que pase. Los dos extremos. Una sociedad con dos extremos. Estamos viendo cómo la generación de segunda de Timoteo es producto de haber dejado los principios de Dios. Dios fue expulsado de nuestra cultura y quedamos desnudos. Y la sociedad va en un lento pero seguro camino al abismo. La república y la democracia, como la conocemos, no son útiles en el presente. Hemos comenzado el proceso de corrupción y división. La democracia tiene sus días contados, mis queridos hermanos. Y la Biblia ha profetizado un solo gobierno mundial. O sea, no es que lo diga yo, es que la profecía bíblica plantea la eliminación de las repúblicas y de las democracias. Es por eso que la Biblia dice: salid de ella, pueblo mío. Dice, Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 al 14. Recta final. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como un dragón y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace a la tierra y a los moradores que adoren a la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada, y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres,
y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dada a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ok, vamos a deshuesar esto un poquito rápidamente, no lo vamos a poder estudiar a profundidad, no da el tiempo, pero vamos a resumirlo así. La primera bestia, la de 7 cabezas, 10 cuernos, es el Vaticano, Apocalipsis 13:1. Tenía un trono, Roma, poder militar y autoridad, poder político mundial, ¿ok? La segunda bestia de la que estamos hablando, semejante a la de un cordero, ejerce la autoridad de la primera bestia, la del Vaticano, en presencia de ella. O sea, existen en el mismo tiempo. Se conocen. La segunda bestia va a hacer adorar, entre paréntesis, someterse a la primera bestia. ¿Qué significa esto? Va a hacer adorar al sistema del Estado Vaticano. No, recuerden, el Estado Vaticano no es solamente una religión, es una bestia. Y una bestia es un Estado. El Estado Vaticano es un Estado civil religioso. Y cuando dice que debemos adorar a la primera bestia, significa que el mundo se va a postrar ante la religión de Roma y ante el sistema político de Roma. Son las dos cosas. Siempre cuando analizamos estos textos, dejamos el tema del Estado y nos quedamos solo con la religión. El sistema papal es el Estado con la religión. ¿Ya? La segunda bestia, ¿cómo le hace? Engaña por medio de señales, aún hace descender fuego. El protestantismo apóstata, los movimientos carismáticos, el ecumenismo mundial va a tener el poder de hacer tantas señales, aún las señales de Elías, para engañar al mundo a que se someta a este sistema de Estado religioso, a copiar este sistema de Estado religioso. Manda entonces la segunda bestia a hacer una imagen, una copia. Eso significa imagen, una copia a los moradores del mundo del gobierno del Estado del Vaticano. Eso es lo que está diciendo el texto. Es una copia del Estado religioso. Y entonces tenemos que empezar a conocer qué es el Estado romano, cómo son sus leyes, cómo son sus políticas sociales, cómo es su sistema. Y su sistema, mis queridos hermanos, no es ni republicano ni democrático. Allá no existe la democracia, allá no existe la república. ¿Ok? La profecía nos está adelantando. Sigamos. ¿Qué pasa con estos sistemas de gobierno que principalmente va a aparecer en Estados Unidos? Se le fue dado infundir aliento a esta imagen, a esta copia de la bestia, y que hiciera hablar a esta imagen de la bestia. Hablar es hacer leyes, ¿ok? Que hiciera que fueran muertos cuanto no adoraran a la imagen de la bestia. Es decir, van a hacer leyes aquellos que no acepten este sistema de gobierno y esta religión. Ambas cosas. Y hace que todos los pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, ¿cierto?, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente. Y que ninguno pueda comprar o vender, sino que el que tiene la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. No vamos a entrar en estudiar este tema a profundidad, pero pongan atención. Este sistema de Estado les permite tener un control total sobre la compra y la venta. Puede decirte, tú puedes vender, no puedes comprar, tú no puedes vender, tú puedes trabajar, tú no puedes trabajar. Una economía cerrada, no un modelo económico libre, sino una economía planificada central, como se llama. Y dice que los va a controlar, les va a dar un pase, les va a dar un carnet, algo, cómo poder decir tú puedes y tú no puedes, un sistema de control. Y nosotros sabemos que ese sistema de control va a estar con el tema del sábado, ¿cierto? Quienes acepten ese sistema de control van a poder subsistir en el sistema
que se va a levantar, y aquellos que guarden el sábado y se opongan, ¿cierto?, no van a poder recibir este pase. ¿Ya? Por eso son peligrosos los pases, ¿cierto?, de movilidad para hacer cosas. Están bajo el mismo principio restrictivo. Todo lo que estamos viviendo hoy es una preparación, una educación del mundo a las cosas que vendrán más adelante. Vamos a analizar este texto. Les da vida. La palabra es neuma. A este nuevo sistema mundial, así como Dios le dio vida al hombre, se le permite, ¿cierto?, dar vida a esta imagen. Dios hizo una imagen de barro, sopló y le dio vida. La bestia va a ser una imagen y le va a dar vida. No es una persona, es un sistema. ¿Ok? Esa es la diferencia. Pero esta imagen, este sistema, no es un alma viviente, como lo era el hombre, sino que es una máquina controlada. No tiene espíritu, no tiene alma. Esa es la diferencia entre lo que crea Dios y lo que crea el hombre, ¿cierto? Es una máquina controlada por la tiranía y la coerción, porque hace matar, obliga a la gente. Y les pone una marca de esclavitud. La marca, cuando ustedes leen griego, la marca de la bestia, cuando usted va al comentario bíblico adventista, esa marca es una marca de esclavitud. Les quita la libertad. Eso es lo que está diciendo el texto. Les quita la libertad y los marca como en la antigüedad se marcaban a los esclavos. Exactamente lo mismo. Les pone, ¿cierto?, una marca de esclavitud. Ustedes me pertenecen, ustedes no son libres, a todos. Y si no tienen la marca, no pueden comprar ni vender. Y hace leyes para matar a los que no se sometan a este sistema. Hoy en día, ¿cierto?, no pueden ir a algunos lugares. El día de mañana, quizás como la Alemania nazi, no van a poder vivir en cualquier lugar. La Alemania nazi es un ejemplo bastante interesante. Cómo partió restringiendo libertad y cómo después terminó matando, exterminando. O los campos de concentración Gulag, ahí en la Unión Soviética. No hay nada nuevo bajo el sol, dice el predicador, ¿cierto? El mundo seguirá a Estados Unidos en este modelo. Engañará al mundo por medio del protestantismo apóstata para eliminar la separación de la Iglesia y el Estado. Va a eliminar la primera enmienda. Hará que el mundo haga una copia del sistema político vaticano, el cual es autoritario. Hará leyes de carácter moral religioso y hará que persigan a los disidentes. Pero el Señor tiene una solución. Vamos a plantear la solución, con esto terminamos. Después de esta cosa vio a otro ángel descender del cielo, teniendo gran autoridad, y la tierra fue iluminada con su resplandor. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se convirtió en morada de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, y encierro de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino ponzoñoso de su fornicación. Todas las naciones van a dejar de ser repúblicas, por lo menos en el papel y en el espíritu. Y los reyes de la tierra fornicaron con ella. Y los mercaderes de la tierra, o sea, los políticos, los mercaderes, los grandes empresarios, ¿ciertos?, del mundo, fornicaron, ¿cierto?, de la tierra, se enriquecieron con el poder de sus deleites, su lujuria. Y oí otra voz procedente del cielo que decía: ¿cuál es el consejo de Dios? Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. ¿Qué es Babilonia? Según lo que hemos estudiado ahora, es un sistema de gobierno, es un sistema económico, es un sistema educativo y cultural, un sistema global, un sistema que prohíbe comprar y vender y marca con su autoridad a los esclavos, un sistema que ha rechazado a Dios y su gobierno como fuente de vida eterna. Por lo tanto, cuando Dios le dice salid de ella, tiene que salir en todas estas áreas. Tiene que dejar de confiar en los gobiernos. La paz y seguridad no se la va a dar un gobierno, se la va a dar Dios. Tiene que dejar de confiar en la economía. ¿Quién lo sustenta a usted? ¿Por qué usted diezma? Cuando diezmamos reconocemos que Dios nos da el alimento, nos sustenta. Tenemos que salir del sistema educativo y cultural de Babilonia. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? ¿Dónde se educan? ¿Cierto? En Babilonia o en nuestros colegios. O al pie de María, así como dice la Biblia. Hay un gran sistema global que se está levantando.
Mis queridos hermanos, debemos aprender a vivir de toda palabra de Dios. No me da el tiempo para profundizar en cada una de estas áreas. Cada una de las partes del triple mensaje angélico está hecho para que usted salga de los sistemas de gobierno, salga económicamente, salga educativa, culturalmente, para contestar esta respuesta. No me da el tiempo, quizás si me tengo otro sermón, más adelante vamos a hablar de eso, de la solución de Dios, más profundamente. Pero usted tiene que aceptar el mensaje de Dios. Hay que salir de Babilonia. Babilonia está caída. Solo se salvarán a aquellos que dejen de confiar en las recetas de paz y de orden de la fallida Babilonia. Aquellos que aprendan a depender de Dios y de su justicia. Aquí está la paciencia de los santos, ¿cierto? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Aquellos que sean libres del pecado, gracias a la sangre de Jesús, y obedezcan la ley de Dios. En el tiempo final, ninguno que transgreda el sábado va a ser salvo, ¿cierto? O se recibe el sello de Dios o la marca de la bestia. El mundo se encuentra en una espiral que lo lleva a la pérdida de libertades y a la esclavitud del pecado. No se da cuenta de que Cristo ha profetizado todo lo ha explicado en la Biblia, la génesis del problema, cómo se ha venido llevando en la historia y también nos plantea soluciones. De hecho, los escritos de Ellen White son soluciones para salir de Babilonia. Todo lo que tiene que ver con la verdadera educación, la reforma pro salud, salir al campo, todas están planteadas para la última generación para que rompa con Babilonia. Y está haciendo el último llamado al mundo antes que se cierre la puerta de la gracia y se retire por completo el Espíritu Santo. Y ya vimos lo que pasa cuando se retira el Espíritu Santo. Queridos hermanos, quiero hacerles un llamado. Hoy es el tiempo de la elección. Elige entregar tu corazón a Dios. Decide ser un ciudadano del gobierno de Dios. Nosotros somos chilenos, sí, pero primeramente su ciudadanía tiene que estar ¿dónde? En el cielo y puesto sus ojos en las cosas eternas. Usted debe aceptar su ley en su corazón, prepararse para su pronta venida y de esta manera ser sellado con el nombre del Cordero. Esta es la solución. Entregue su vida a Jesús y les va a mostrar, si usted estudia con paciencia, lee El conflicto de los siglos, por ejemplo, está lleno de paciencia, el camino a Cristo, que es cortito, de cómo poder salir de Babilonia. Usted puede estar en la iglesia adventista, así como los israelitas estaban en Israel, pero su corazón ¿dónde estaba? Su corazón estaba en Egipto y añoraban las ollas de Egipto. Usted puede estar aquí, en el pueblo de Dios, pero puede añorar las cosas de Babilonia, tal como Israel las ollas de Egipto. Tienes que salir completamente en todas las áreas de tu vida de Babilonia para que puedas decir, cuando Cristo venga, estás en el remanente final, en el triunfante. El militante no es el triunfante. Mis queridos hermanos, una breve disquisición, sé que fue un poco largo. Sé que pueden haber preguntas, si quieren pueden escribirme por las redes sociales o al correo. Estamos atentos a estudiar en profundidad personalmente todas estas cosas. Que el Señor les guarde y les bendiga. Y espero, mis queridos hermanos, podamos sacar nuestra confianza, ¿cierto?, de todas estas cosas que están pasando. Esta cosa no va a mejorar, pero la paz y la tranquilidad que aunque las cosas temporales no mejoren, está prometido una doble porción del Espíritu de Dios a todos aquellos que confíen en su nombre. Que el Señor les guarde, les bendiga y amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cada vez que voy a tu palabra buscando explicaciones de lo que ha sido, lo que será, quedo sorprendido, Señor, porque tú no solamente muestras los hechos, sino las motivaciones del corazón, de los actores del pasado, del presente y del futuro. Permite, Señor, que podamos aprender de todas las palabras contenidas en tu libro maravilloso para que amonesten nuestros corazones a nosotros que hemos alcanzado el fin de los tiempos. Y de la misma manera, no nos equivoquemos tal como ellos se equivocaron en el pasado, sino por el contrario, que tu Espíritu sea derramado en nuestras vidas
podamos abandonar el pecado y podamos salir de Babilonia espiritual. Quédate con nosotros, Señor. Permítenos que tú seas nuestro Rey y nadie más, ningún otro poder de este mundo sea nuestro Rey. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén.